y toda honra. Alabado sea el nombre del Señor. El rey Sedequías es el título del mensaje en esta noche. Sedequías, esta palabra, este nombre tiene un significado, y el significado es justicia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero relatar esta historia. Escuche, esto comenzó aproximadamente en el siglo VI, 600 años antes de Cristo. Aproximadamente el Señor levantó un imperio, levantó un reino enorme. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor levantó un hombre llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y este rey, por donde quiera que iba, tenía victoria. Se levantó este gran imperio, se levantó este gran reinado, y donde quiera que iba conquistaba las naciones. Pero escuche, mi estimado vecino y amigo, escuche algo. Fue el Señor que permitió, fue Dios quien permitió que se levantase este rey y conquistase a las demás naciones, porque a través de este reinado, a través de este rey llamado Nabucodonosor, el Señor trajo juicio a las naciones, porque las naciones le estaban dando la espalda a Dios. Las naciones se habían olvidado del Dios creador de los cielos y la tierra. Las naciones se habían vuelto a la idolatría. Las naciones se habían vuelto a dioses paganos. Ellos sacrificaban, todas esas naciones de aquel entonces sacrificaban a ídolos, sacrificaban a dioses que no salvan, sacrificaban a la plata, al oro, sacrificaban a la madera, sacrificaban a la piedra, a ellos adoraban. Entonces subió la ira de Dios. Dios se enalteció y permitió que se levantase este reinado, el reinado del imperio babilónico en aquel entonces, para que conquistara las naciones. Alabado sea el nombre de Dios, para traer juicio. Escúcheme algo, Dios lo permitió porque es Dios quien pone y quita redes. Dice la palabra, es Dios quien permite que en los gobernantes, en las naciones, se instalen esos hombres a comandar, a dirigir una nación, a gobernar una nación, unos muy buenos, otros muy malos. El Señor lo permite cuando la nación, cuando el país le da la espalda a Dios, cuando se olvidan del Dios vivo, cuando no adoran al verdadero Dios, al Dios de los ejércitos, como dice el profeta Isaías, el alto y el sublime, nuestro Dios, nuestro creador. Entonces el Señor se enaltece, el Señor trae juicio a las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Para esa nación lo que hay es bendición, para esa nación lo que hay es prosperidad, en esa nación lo que hay es progreso. Pero cuando la nación le da la espalda a Dios, cuando las naciones le dan la espalda a Dios, lo que recae sobre ella es juicio, lo que recae sobre ella es la dureza de Dios, lo que recae sobre ella es la pobreza, el hambre, la miseria, la espada, la pestilencia, como lo dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Dios. Eso fue lo que pasó en aquel entonces. Aquel rey, gran rey Nabucodonosor, aquel gran imperio, alabado sea el nombre del Señor. Y también conquistó y derrocó a una nación cuya nación Dios había elegido, cuya nación Dios había determinado de allí viniera su Hijo Jesucristo. Aquella nación, aquel pueblo que el Señor había elegido como pueblo suyo, también le dio la espalda al Señor. También sobre ellos vino juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Si ese era en aquel entonces el pueblo de Dios, si ese era en aquel entonces aquel pueblo que le servía a Dios, pero también empezaron a hacer según las naciones vecinas, empezaron a copiar las costumbres de los otros pueblos. ¿Y qué pasó con esta nación? También Dios determinó juicio sobre ella, para que el rey Nabucodonosor deportara a toda esa gente a Babilonia, deportara a la gente de Jerusalén, de Judá. En aquel entonces el reino del sur lo deportaran a Babilonia. Dios había determinado un juicio para aquella nación. Alabado sea el nombre del Señor. Dios había determinado, y la palabra de Dios se cumple. Él había determinado que ese pueblo fuera deportado por 70 años.
y que allá se estableciera, y el que se quedara allí iba a morir. Escuche, el Señor mismo lo dictaminó: a espada, a hambre o a pestilencia. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es un Dios de amor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Él se enfurece, Él se aira cuando llega al hombre y a la mujer la desobediencia. Llega a las naciones la rebeldía, el enaltecimiento. Hombres, mujeres y gobernantes, naciones que le dan la espalda a Dios, que dicen somos autosuficientes, que no necesitamos de Dios, no necesitamos que nosotros nos guíe, no necesitamos que nosotros adorar al Dios, no necesitamos de Dios, le dan la espalda a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces recae sobre esa nación, ese hombre, esa mujer, la ira de Dios. Y a su nombre, alabado sea el nombre del Señor. Cuando pasó aquello, cuando aquella ciudad fue derrocada, allí el mismo rey Nabucodonosor había constituido como rey, como gobernante en aquel entonces, aquel pueblo que había quedado, colocó a Sedequías allí, colocó a ese hombre a reinar lo que había quedado en Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero este hombre, recordemos que allí en Jerusalén estaba el templo de Dios. Estaba ese templo majestuoso que se había hecho, donde se adoraba al Dios vivo, al Dios grande, al Dios todopoderoso. Allí se adoraba y ahí estaba Sedequías. Pero este hombre se enalteció. Este hombre empezó a buscar alianzas con otras naciones. Este hombre quiso fortalecerse y rebelarse en contra de Nabucodonosor, quien lo había puesto allí a gobernar, mientras Nabucodonosor gobernaba todo el imperio babilónico. Pero no solamente hizo esto aquel rey Sedequías, sino que se rebeló en contra de Dios, sino que profanó el templo de Dios, sino que este hombre, junto con los sacerdotes y junto con el pueblo, empezaron a darle la espalda a Dios y a hacer según las otras naciones, hacer lo que Dios le había dicho que no hiciese. Empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Este rey que a sus 21 años comenzó a gobernar y solamente duró 11 años allí en el reinado. Este rey que se ensoberbeció, este rey que se enalteció, empezó Dios mismo a mandar a hombres llenos de su Santo Espíritu. Empezó el Señor a mandar profetas a decirle a aquel hombre Sedequías, al pueblo, a los sacerdotes, que se volvieran de su mal camino, que le dieran el frente nuevamente a Dios, que dejaran de hacer lo malo, porque lo que le esperaba a ellos, si seguían por ese camino, era juicio y destrucción para toda aquella nación. Pero dice la Biblia que este hombre Sedequías, junto con el pueblo, junto con los sacerdotes, junto con todos aquellos, hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Este hombre se burlaba, el pueblo se burlaba cuando los profetas profetizaban que venía juicio para ellos, porque se habían enaltecido, porque se habían ensoberbecido, porque se habían rebelado en contra de Dios. Ellos se burlaban, ellos hacían escarnio, decían que están locos. Alabado sea el nombre del Señor, que a ellos no les iba a ir mal, que ellos iban a ser prósperos, porque escuchaban a falsos profetas, porque escuchaban hombres que no profetizaban la verdad, hombres que no venían de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿cómo esperaban ellos, haciendo lo malo delante de Dios, recibieran un bien? ¿Cómo esperaban ellos recibir victoria y apoyo de Dios si estaban haciendo lo malo, si estaban idolatrando, si estaban adorando a otros dioses, si estaban sacrificando a otros dioses, si estaban rebelándose en contra de la palabra que Dios le había dado? Alabado sea el nombre del Señor. Escuche, querido vecino y amigo, hoy en día acontece así. El Señor está mandando la voz de alerta. El Señor está mandando la voz por las calles, está mandando la voz por los barrios, está mandando su voz por toda la nación, por las naciones, voz de alerta, voz de que
adultos, que los ancianos, que los barrios, que las ciudades, que los estados, que las naciones atiendan la voz del Señor, porque está a punto de ocurrir algo aquí en esta tierra. Está a punto de venir una tribulación cuando no la ha habido jamás en esta tierra ni la habrá. Y el Señor está alertando a la humanidad, está alertando al pueblo, está alertando a las naciones que abran los ojos, que despierten, que atiendan, que escuchen la voz de Dios en la predicación. Esta palabra viene de parte de Dios, así como venían aquellos profetas de parte de Dios. Pero está pasando lo que pasaba con Sedequías, está pasando lo que pasaba con aquel pueblo, está pasando lo que pasaba con los sacerdotes. Ellos no escuchaban, ellos se burlaban. Así está pasando hoy en día. Los pueblos, las personas no quieren despertar, no quieren oír la voz de Dios, no quieren escuchar la alerta, no quieren escuchar que despierten, no quieren escuchar el evangelio del Señor, no quieren escuchar la verdad. No, hacen sus oídos a otro lado, se hacen los sordos. Dicen que esos evangélicos, esos profetas, esos ministros están locos, que siempre profetizan y dicen que viene juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Así está pasando hoy en día, querido vecino y amigo. La gente no quiere escuchar la palabra, la gente no quiere saber de Dios, la gente no quiere saber de Cristo. Está muy ocupado en otras cosas. Lo menos que hace la gente, lo menos que hacen los pueblos es buscar de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios sigue constantemente enviando su palabra. Dios sigue constantemente a Sedequías. Aquel pueblo se la enviaba constantemente. Y el Señor decía en su misericordia: escúchame, vecino y amigo, por favor escucha este mensaje, por favor presta tus oídos. En la misericordia de Dios aún está mandando la palabra. En la misericordia de Dios aún está mandando su santo evangelio. Que busquen de Dios, que busquen, que se pongan a cuentas con su Creador. Él quiere salvarle, Él quiere salvarle de la destrucción, de la tribulación que viene. Alabado sea el nombre del Señor. Escúchame, aquellos hombres y mujeres no prestaron atención, hicieron caso omiso de las profecías del profeta Jeremías, que hablaba de parte de Dios. Se burlaban, los golpeaban, los trataban mal, los bailaban de locos. Alabado sea el nombre del Señor. Así hacían, y escúchame, dice la palabra, hasta que subió la ira de Jehová, hasta que subió la ira de Dios y no hubo más remedio. Alabado sea el nombre del Señor. Así va a acontecer un día, querido vecino. Ya no va a haber remedio. Ya la paciencia de Dios va a llegar a un límite en que se va a empezar a derramar las copas de la ira de Dios sobre esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Buscar a Jehová, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Hoy el Señor se ha acercado aquí. Hoy el Señor ha venido aquí a traer este mensaje de esperanza, a traer este mensaje de salvación. Aún hay esperanza para ti, vecino. Aún hay esperanza para ti, vecino y amigo. Antes que venga ese día malo, antes que venga ese día de la ira de Dios, antes que venga la destrucción. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabes que este hombre, este rey Sedequías, antes de terminar su gobierno, antes de terminar su mandato, alabado sea el nombre del Señor, faltando 2 años, dice que reinó 11 años, cuando tenía 9 años de su reinado, por haberse rebelado contra aquel rey Nabucodonosor, este hombre sitió la ciudad. Y al sitiar la ciudad, aquella ciudad amurallada, no podían entrar provisiones. Y el pueblo, el rey, los sacerdotes y todos los que quedaron allí quedaron totalmente bloqueados. 2 años que no entraba suministro a la ciudad. 2 años de escasez. 2 años de juicio de Dios. 2 años de sequía. 2 años en que la gente estaba apareciendo allí, mientras que el rey Nabucodonosor asediaba la ciudad. Y después, pasados esos 2 años, el rey Sedequías abrió por una de las murallas un boquete con sus guardias reales y intentó escapar por allí. Pero él fue descubierto, fue preso. Fueron
todo, las murallas fueron destruidas, las casas fueron puestas a fuego. Aquel rey Sedequías fue puesto preso. Delante de él mataron a sus hijos. A él le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado a Babilonia. Y allí murió encadenado en las mazmorras, en las cárceles de Babilonia, deportado. Fue lo que le pasó a este rey por no atender la voz de Dios. Hay muchas personas que cuando se le habla endurecen el corazón. Tienen ya el corazón y la mente cauterizada. ¿Cuántas veces no se ha predicado el Evangelio? ¿Cuántas veces el Señor no ha enviado la palabra de esperanza y de salvación? ¿Y cuántas veces los vecinos, los amigos han endurecido el corazón? Alabado sea el nombre del Señor. Algunos ya están así como el rey Sedequías. Satanás, que el Señor lo reprenda, ya los ha cegado. Ya les ha sacado los ojos, están encadenados en el pecado, ya no pueden salir de allí. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tú puedes escuchar la voz de Dios en esta noche, tú puedes escuchar su palabra. Escúchame, este rey Sedequías, antes de que ocurriese eso, él pudo consultar al profeta Jeremías. Él fue al profeta Jeremías y estuvo hablando con él, y Jeremías le pudo decir: escúchame, rey Sedequías, a ti no te va a pasar nada si tú escuchas la voz de Dios, si tú puedes escuchar la palabra del Señor. A ti te irá bien y vivirás. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jeremías, eso está en el libro de Jeremías, capítulo 38, versículo 20. Jeremías le dijo que se oía la voz de Dios, a él le iría bien y viviría. Escúchame, vecino, esto es lo que te queremos decir en esta noche. Hay esperanza para ti, hay salvación. Viene juicio, viene tribulación para las personas, para los que no atienden al llamado del Señor, para las multitudes, para las naciones. Pero para ti hay esperanza hoy. Hay esperanza en aquel llamado Jesús. Hay esperanza para ti. Él vino, escúchame, Jesús vino a esta tierra a salvar a un pueblo de sus pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Tú hoy puedes ser parte de ese pueblo. Tú hoy puedes venir al pueblo de Jesús, a ese por el cual Él murió. Alabado sea el nombre del Señor. Si tú escuchas la voz de Dios en esta noche, tú vivirás, a ti te irá bien, tú escaparás del juicio, porque Jesús nos va a librar de la ira venidera. Alabado sea el nombre del Señor. Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, en que nosotros hemos desobedecido la palabra del Señor, en que nosotros nos hemos rebelado en contra de Dios, aún así Él, Jesús, murió por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y por Él seremos salvos. En su sangre, en la sangre del Cordero, seremos lavados y salvos de la ira que vendrá. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos venido a traerte en esta noche un mensaje de esperanza para ti, querido vecino. En medio de estas palabras, en medio de estas palabras, de este sagrado libro llamado Biblia, en medio de la predicación, allí está la voz de Dios. Tú puedes escucharla, que te está llamando en esta noche. Tú puedes escuchar la voz de Dios, estar atento. Es Dios quien te llama por medio de su palabra. Es Dios quien te llama por medio de sus profetas, por medio de su santo evangelio, a escapar, a salvarte de la ira que vendrá. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es grande y maravilloso. Es un Dios de amor y de misericordia. Querido vecino y amigo, Él envió a su santo Hijo a morir por nosotros. Esa ira, la ira de Dios, la sufrió Jesús en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Y los que creen en Él, los que creen en Jesucristo, escaparán de esa ira que vendrá. Alabado sea el nombre del Señor. Los que creen en Jesús, ellos van a ser llamados, hechos hijos de Dios, herederos al reino, herederos al trono, a los tronos. Están preparados. Alabado sea el nombre del Señor. Tú puedes escapar en esta noche. Tú puedes venir a la salvación. Es un llamado que te hacemos. Tú puedes escuchar la voz de Dios, atender el llamado del Señor.
y te irá bien y vivirá, como dijo el profeta Jeremías. Póngase de pie, amada iglesia, en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. A veces pasamos por circunstancias, a veces pasamos por necesidades, a veces pasamos por tribulación, a veces en las naciones hay hambre, a veces en las naciones hay pestilencia, y muchos se preguntan por qué ocasión, por qué pasa esto, por qué razón el Señor permite todas estas circunstancias. ¿Por qué razón o motivo el Señor permite que acontezcan todas estas cosas? Alabado sea el nombre del Señor. Pero las naciones se olvidan de Dios. La gente le da la espalda a Dios. Nunca se acuerdan de Dios. Y cuando tienen el problema, la circunstancia, ahí sí es que la persona sale corriendo. Señor, ayúdame. Y el Señor en su misericordia sigue enviando su palabra, sigue teniendo misericordia. Él no desprecia a un corazón que venga a Él contrito y humillado. Alabado sea el nombre del Señor. El rey Sedequías fue humillado. El rey Sedequías fue muerto en las mazmorras de Babilonia, deportado, con sus ojos sacados, sus hijos muertos. Pero el Señor le enviaba constantemente la palabra. El Señor enviaba constantemente su evangelio a él, sus profetas, le alertaba de lo que vendría. Hasta consultó al profeta antes de que todo esto aconteciese. Y el profeta le dijo: pero despierta, oye la voz de Dios, oye que el Señor te está alertando. El hombre hizo caso omiso y vino toda esta tribulación. Murió sin el Señor. Tú, vecino y amigo que me escuchas en esta noche, no seas así. No seas un Sedequías más. Alabado sea el nombre del Señor. Escucha la voz de Dios que te está llamando en esta noche. Escucha la voz de Dios que te está alertando en esta noche de juicio y de tribulación que viene. La justicia de Dios se hará palpable en estos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque las personas le han dado la espalda a Dios. Pero el Señor sigue llamando. Aún ha llegado a este lugar la palabra del Señor. Aún hay esperanza. Aún Él sigue en su misericordia mandando su evangelio y su palabra. No ha llegado todavía, no ha subido la ira de Dios, pero está a punto de subir. Escapa, vecino, escapa en esta noche. Es un llamado que te estamos haciendo. Todo aquel que haya escuchado este mensaje, que quiera venir a los pies de Cristo, puede venir a este lugar. No escuche el predicador, no vea al predicador. En medio de estas palabras, escucha la voz de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si no hay nadie que quiera venir a los pies de Cristo, escúchame, así como el profeta, nosotros hemos cumplido en esta noche en alertarte, en traerte la palabra que Dios quiere para este lugar, la palabra de alerta. Esperamos que la misericordia del Señor te pueda alcanzar. Levante su mano, querido vecino, perdón, querido hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias en esta noche por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús.